Ricardo Montenegro, el hombre que lo poseía todo, no sentía nada más que el eco helado de la culpa en su penthouse de Miami. Esa noche, vestido como un cliente cualquiera en su propio restaurante de lujo, la Perla del Mar, buscaba una distracción del vacío que lo consumía. Fue entonces cuando la vio. Una joven camarera, Liana Duarte, con los ojos ahogados en lágrimas, corriendo hacia un pasillo de servicio. Movido por un impulso que creía muerto, la siguió. La encontró derrumbada, y en su desesperación, un relicario de plata se le cayó del cuello, abriéndose al golpear el suelo. Al recogerlo, el corazón de Ricardo se detuvo. La fotografía de su mejor amigo, Alberto Duarte, muerto hacía 20 años, lo miraba desde el pasado. La inscripción lo sentenció: para mi hija, mi luz. Ade. El mundo de Ricardo se fracturó en ese instante. La camarera que lloraba desconsoladamente frente a él no era una extraña. Era la hija del hombre por cuya muerte se había castigado durante media vida. Una verdad que lo golpeó como un rayo. Él, un multimillonario atormentado por fantasmas. Ella, una joven luchando por cada centavo para salvar a su hermano enfermo, aferrada a una carta de hospital que le anunciaba lo peor. El destino los había unido de la forma más cruel y milagrosa, conectando la opulencia de su imperio con la miseria de la desesperación de ella. ¿Qué harías si descubrieras que la culpa que te ha definido durante 20 años podría ser una mentira y que la redención te mira a los ojos, pidiendo una ayuda que solo tú puedes dar? Antes de revelarte cómo ese simple relicario de plata estaba a punto de destruir un imperio de secretos y reescribir la historia, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede unir dos almas rotas para sanar las heridas más profundas del pasado, toca el botón de me gusta para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir te demostrará que el amor verdadero puede superar la más cruel de las traiciones y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Créeme, esta es una de esas historias que prueban que el pasado nunca, jamás, se queda realmente atrás. Ocultando su verdadera identidad, Ricardo se le acercó de nuevo días después, presentándose como Ricardo Montes, un empresario conmovido por su historia que deseaba ayudar. Le ofreció cubrir todos los gastos del tratamiento de Mateo sin condiciones. Liana, cuyo mundo se había reducido a la desesperación, lo miró con una profunda desconfianza. ¿Por qué un extraño tan poderoso haría algo así? Sus ojos, aunque enrojecidos por el llanto, lo estudiaban con una mezcla de miedo y una desesperada necesidad de creer. Para ella, él era un ángel o un demonio, y no sabía cuál era más peligroso. Ricardo, por su parte, sintió el peso de su mentira como una armadura necesaria. Sabía que la verdad la alejaría, y en ese momento, lo único que importaba era salvar al hijo de Alberto y quizás a su propia alma. La generosidad de Ricardo Montes fue el puente que unió sus dos mundos rotos. Con la presión financiera aliviada, Liana comenzó a confiar en él, abriéndole poco a poco su corazón. Le mostró las viejas cartas que su madre le había dejado, donde mencionaba las preocupaciones de Alberto sobre un socio traicionero y un negocio que se desmoronaba por mentiras. Movido por esta nueva pista, Ricardo usó sus recursos para desenterrar los archivos de su primera empresa, un cementerio de recuerdos que había mantenido sellado durante 20 años. Juntos, en el lujoso pero solitario despacho de Ricardo, comenzaron a revisar los documentos. El frío despacho se transformó en un refugio y el sonido de las páginas viejas se convirtió en la banda sonora de una verdad que luchaba por salir. Mientras tanto, en la torre de cristal de Montenegro Holdings, la serpiente comenzaba a moverse. Ignacio Ferrer, cuya sonrisa encantadora ocultaba un corazón podrido por la envidia, notó el cambio en su primo.
La obsesión de Ricardo por una simple camarera despertó sus alarmas. Usando su poder en la compañía, ordenó una investigación discreta sobre Liana. Cuando el informe llegó a su escritorio, su sangre se heló. El nombre Liana Duarte en el papel fue como un fantasma que emergía de una tumba que él mismo había sellado hacía 2 décadas. El pánico inicial se transformó rápidamente en una furia fría y calculadora. La hija de Alberto estaba viva, y peor aún, estaba peligrosamente cerca de Ricardo. Debía actuar, y rápido, antes de que esa chica desenterrara el secreto que lo destruiría todo. La conexión entre Ricardo y Liana se profundizaba con cada documento que revisaban. Ya no eran el multimillonario y la camarera, sino 2 almas buscando justicia para un hombre que ambos amaban a su manera. Una noche encontraron una inconsistencia. Una transferencia de una suma enorme a una cuenta en el extranjero, fechada justo antes de la quiebra, que no tenía ninguna justificación comercial. Fue una pequeña grieta en un muro de mentiras. En la euforia del descubrimiento, sus manos se rozaron sobre la mesa, y una corriente eléctrica los recorrió a ambos. En ese instante, el abismo entre sus mundos desapareció. Pero mientras la esperanza florecía entre ellos, la oscuridad se cernía. Ignacio levantó el teléfono. Su voz era un susurro venenoso mientras le daba una orden al gerente de la Perla del Mar. Quiero que despidas a Liana Duarte. Invéntate algo, lo que sea. No la quiero cerca nunca más. Al día siguiente, Liana llegó a la Perla del Mar con una ligereza en el alma que no había sentido en años. La ayuda de Ricardo Montes era un milagro, y la investigación sobre su padre, una promesa de paz que acariciaba su corazón. Pero toda su esperanza se hizo añicos contra el rostro de piedra del gerente, quien la esperaba en la entrada de servicio con una frialdad ensayada. Sin darle tiempo a cambiarse, la acusó de robar una botella de vino costoso de la bodega, una mentira tan absurda y cruel que a Liana le costó respirar. Sus súplicas y negativas fueron inútiles. «Estás despedida», resonó la frase en el pasillo, un eco mortal mientras los demás empleados desviaban la mirada, cómplices silenciosos del miedo. Ignacio Ferrer, desde su torre de marfil, había movido su primera pieza, cortando la única fuente de sustento de Liana y recordándole con brutalidad lo vulnerable que era. El llanto desesperado de Liana, al otro lado del teléfono, fue como una daga de hielo en el corazón de Ricardo. El dolor en su voz no era solo por el trabajo perdido, sino por la humillación, por la injusticia que la golpeaba una y otra vez sin piedad. En ese preciso instante, la culpa que lo había atormentado durante 20 largos años se transformó en una furia protectora, un león despertando de un letargo autoimpuesto. «No te muevas de donde estás, voy por ti ahora mismo», le dijo con una autoridad que no admitía réplica. Cuando llegó y la encontró temblando en una parada de autobús, supo que su misión había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de redimir su pasado, sino de proteger el futuro de ella a toda costa. La abrazó, sintiendo cómo se aferraba a él como a un salvavidas, y juró en silencio que nadie volvería a lastimarla. La furia de Ricardo lo llevó a actuar con la rapidez de un depredador acorralado. Usando su verdadero nombre, convocó al gerente de la Perla del Mar a su oficina principal en la Torre Montenegro. El hombre palideció al ver quién era realmente Ricardo Montes, pero el terror que le inspiraba Ignacio era mayor y se aferró a su mentira con desesperación. Sin embargo, la injusticia había despertado a un fantasma inesperado. Javier, el chef principal del restaurante, un hombre leal que había conocido y admirado a Alberto Duarte, solicitó una reunión secreta. Con la voz temblorosa por el peso de los años, le contó a Ricardo algo que había guardado como un veneno. Recordaba a Ignacio celebrando con champán en un reservado privado,
la misma noche en que la noticia de la muerte de Alberto sacudió al mundo. Una celebración silenciosa y macabra que ahora gritaba la verdad. La revelación de Javier cayó como una bomba en el lujoso y silencioso despacho. Ricardo compartió la historia con Liana, y mientras hablaba, observó con una mezcla de dolor y admiración cómo el miedo en los ojos de ella era reemplazado por una llama de pura determinación. La imagen de Ignacio brindando por la muerte de su padre borró cualquier duda que pudiera quedar en sus mentes. Ya no estaban persiguiendo las sombras de un trágico error financiero, estaban cazando a un monstruo, a un asesino. El enemigo tenía un rostro y su crueldad no conocía límites. En ese momento, mirándose el uno al otro, su pacto se selló sin necesidad de palabras. La investigación se había vuelto personal, una peligrosa cruzada por la justicia. El lujo que los rodeaba se convirtió en el cuartel general de una guerra que estaban decididos a ganar, juntos, sin importar el precio, con la verdad del brindis de Ignacio resonando como una sentencia de muerte en la habitación. Ricardo y Liana supieron que la batalla acababa de empezar. El lujoso despacho de Montenegro se convirtió en su santuario y cuartel general, un nido de conspiración donde el multimillonario usaba todo el poder de su imperio, no para ganar dinero, sino para desmantelar al monstruo que se sentaba a su lado en la junta directiva. Cada llamada, cada contacto, cada favor que cobraba era un paso más hacia la justicia. Liana, por su parte, ya no era la víctima asustada. Con una determinación forjada en el dolor, se sumergió en los recuerdos de su madre, buscando cualquier detalle, cualquier pista que hubieran pasado por alto, sabiendo que la respuesta no estaba solo en los números, sino en el corazón de la historia familiar que le habían robado. Fue Liana quien lo encontró. Releyendo por 10ª vez un paquete de viejas cartas de su madre, Isabela, una frase casi borrada por el tiempo, capturó su atención. Alberto me hizo prometer que guardaría sus seguros de vida en el único lugar donde nadie buscaría. De repente, una memoria infantil afloró en su mente. Su madre guardando una pequeña llave de aspecto antiguo en un joyero y diciéndole que era la llave del futuro. Corrió hacia el humilde apartamento que ahora parecía un eco de otra vida, y tras revolver en un viejo baúl, la encontró. La llave de una caja de seguridad en el Banco Central de Miami. Era la pieza que faltaba, el mapa del tesoro que los llevaría a la verdad final. Ricardo sintió una oleada de esperanza y temor. Estaban a punto de abrir la tumba de los secretos de Ignacio. Mientras tanto, la paranoia consumía a Ignacio Ferrer. Había visto a Ricardo y Liana juntos en la torre, sus miradas cargadas de una complicidad que le helaba la sangre. Sabía que estaban buscando algo, y el pánico lo empujó a cometer el acto más despreciable de todos. Levantó el teléfono y llamó a un contacto que tenía en la administración del hospital donde Mateo estaba internado. Su voz era un susurro de veneno puro. Necesito que surja un problema con la compatibilidad del donante de Mateo Duarte. Un error burocrático, un retraso indefinido. Lo quiero fuera de la lista de trasplantes activos, ahora. Colgó el teléfono con una sonrisa gélida. Si no podía destruir a Liana, destruiría su única esperanza, obligándola a elegir entre la justicia y la vida de su hermano. La llamada del hospital llegó como un disparo en medio de la noche. La voz de la enfermera, llena de una lástima ensayada, le informó a Liana que un problema de compatibilidad imprevisto había surgido y que Mateo salía de la lista de espera de trasplantes. El mundo de Liana se desmoronó. El llanto que Ricardo escuchó no era de tristeza, sino de una rabia impotente que lo consumió por completo. En ese instante, la culpa, la venganza y el amor se fusionaron en una sola emoción, una furia implacable. Tomó a Liana por los hombros, sus ojos ardiendo con la promesa de una retribución total. Se acabó. No más esperas.
Vamos a ese banco ahora mismo. Esta noche Ignacio Ferrer caerá, te lo juro por la memoria de tu padre y por la vida de tu hermano. La bóveda del banco era un santuario de silencio y acero, un frío contraste con el fuego que ardía en los corazones de Ricardo y Liana. Con una llamada, Ricardo había conseguido acceso inmediato, y ahora, frente a la pequeña puerta metálica, el mundo parecía contener la respiración. La antigua llave, sostenida por la mano temblorosa de Liana, giró en la cerradura con un clic que resonó como una sentencia. Dentro, una caja de metal esperaba en la oscuridad, un ataúd de secretos. Ricardo la sacó con una solemnidad casi religiosa. Al abrirla, el olor a papel viejo y a tiempo detenido los envolvió. No había joyas ni dinero, solo dos objetos, un diario de cuero desgastado y un grueso libro de contabilidad. Era el testamento de Alberto Duarte, la voz de un hombre silenciado por la muerte, que finalmente estaba a punto de hablar. Se refugiaron en una sala privada que el gerente del banco les ofreció, un espacio anónimo que pronto se convertiría en el escenario de la revelación más devastadora de sus vidas. Liana abrió el diario, sus dedos rozando la caligrafía de un padre que nunca conoció. Buscó la última entrada, fechada el día de su muerte, y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. El texto no hablaba de desesperación financiera, sino de una confrontación brutal. Alberto había descubierto el desfalco masivo de Ignacio. Lo había enfrentado, y la respuesta de Ignacio no fue el remordimiento, sino una amenaza helada contra Isabela y su hija Nonata. La entrada terminaba con una frase escalofriante. Ignacio me empujó. No fue un salto, me vio caer y sonrió. El aire abandonó los pulmones de Ricardo. No era culpa, era asesinato. La furia de Ricardo fue un tsunami silencioso y letal. Con Liana a su lado, convertida en un pilar de acero forjado en el dolor, convocó una junta directiva de emergencia en la Torre Montenegro. Ignacio Ferrer entró en la sala de conferencias con su habitual arrogancia, una sonrisa condescendiente en los labios que se congeló al ver a Liana junto a Ricardo. Sin preámbulos, Ricardo proyectó en la pantalla gigante las páginas del libro de contabilidad oculto. Cada cifra una daga que destrozaba la reputación de Ignacio. Los murmullos se extendieron por la mesa. Ignacio, pálido pero desafiante, intentó desacreditarlo, llamándolo loco, obsesionado. Pero la mirada de Liana, fría como la tumba de su padre, le prometió que no había escapatoria. El depredador finalmente estaba enjaulado y las paredes de cristal de su imperio se estaban convirtiendo en su prisión. Fue entonces cuando Liana dio un paso al frente, sosteniendo el diario como un arma sagrada. Con una voz que no tembló, una voz que llevaba el peso de 20 años de injusticia, leyó la última entrada para todos los presentes. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, tan denso que se podía sentir. Atrapado, humillado, la mente de Ignacio se quebró. Se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por el odio. «Sí, lo hice», gritó, su confesión resonando contra el cristal. «Ese idiota iba a destruirme, y tú, Ricardo, siempre lo tuviste todo sin mover un dedo. Lo merecía». En ese preciso instante, las puertas de la sala se abrieron de par en par. Dos detectives, alertados previamente por Ricardo, entraron con una calma profesional. El sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Ignacio fue el punto final de una era de mentiras. La justicia, al fin, había llegado. El silencio que siguió a la confesión de Ignacio fue más ensordecedor que su grito. Mientras los detectives se lo llevaban, esposado y despojado de toda su arrogancia, una paz extraña y profunda descendió sobre la sala de juntas. Ricardo no sintió el triunfo de la venganza, sino el alivio de una carga de 20 años
que finalmente se desvanecía de sus hombros. Se giró hacia Liana, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, sino de una liberación catártica. Sin decir una palabra, la envolvió en sus brazos, y en ese abrazo, en medio de los escombros de un imperio de mentiras, dos almas rotas finalmente comenzaron a sanar. El pasado había sido vengado, y por primera vez el futuro parecía un lienzo en blanco, esperando ser pintado con esperanza. La justicia fue tan implacable como lo había sido la traición de Ignacio. Condenado a cadena perpetua por asesinato y fraude, su nombre fue borrado de la historia de Montenegro Holdings, convirtiéndose en una advertencia de que la oscuridad siempre es consumida por la luz. Pero la verdadera victoria de Ricardo no ocurrió en un tribunal, sino en un pasillo de hospital. Moviendo cielo y tierra, se aseguró de que Mateo recibiera el mejor cuidado del mundo, deshaciendo la cruel manipulación de Ignacio. La llamada del cirujano, anunciando que el trasplante había sido un éxito rotundo, fue el verdadero final de la pesadilla. Liana, escuchando la noticia con Ricardo a su lado, sintió que su corazón, que había estado encogido por el miedo durante tanto tiempo, finalmente se expandía con una gratitud y un amor infinitos. 2 años después, el sol de Miami brillaba sobre un jardín floreciente donde se celebraba una boda íntima y radiante. Ricardo Montenegro, ya no el fantasma atormentado de un CEO, sino un hombre cuya sonrisa iluminaba su rostro, esperaba en el altar. Liana caminó hacia él, no como la camarera desesperada que una vez fue, sino como una mujer plena y segura, con sus sueños de diseño a punto de hacerse realidad. A su lado, como el padrino más orgulloso, caminaba un Mateo de 14 años, sano y lleno de vida, cuyo corazón latía fuerte y constante. Al intercambiar sus votos, no solo unieron sus vidas, sino que sellaron la promesa de que el amor, nacido de la tragedia más profunda, podía reconstruir cualquier ruina y crear la familia más fuerte de todas. Su felicidad no se quedó contenida en los muros de su hogar. Juntos inauguraron la Fundación Duarte Montenegro, una organización dedicada a financiar tratamientos médicos para niños de familias sin recursos. En el evento de lanzamiento, parados frente a un cartel con el nombre de su padre, Liana y Ricardo, junto a Mateo, no eran solo una familia, sino un faro de esperanza. Habían transformado el dolor más oscuro en un legado de luz, probando que las heridas del pasado, cuando se curan con amor y verdad, pueden convertirse en la fuente de la mayor fortaleza. Mirando a la multitud, Ricardo tomó la mano de Liana, sabiendo que su redención no estaba en su fortuna, sino en el amor incondicional que había encontrado en los ojos de la hija de su mejor amigo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y en la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Ricardo y Liana es mucho más que un cuento de amor. Es la prueba irrefutable de que el destino teje sus hilos en los lugares más inesperados, a menudo comenzando con una lágrima. Todo se inició con un relicario de plata caído en el suelo de un restaurante, un pequeño objeto que contenía el peso de 20 años de mentiras y una culpa inmerecida. Pero ese mismo objeto se convirtió en la llave que no solo liberó a un hombre de su prisión autoimpuesta, sino que unió a 2 almas destinadas a sanarse mutuamente. Su viaje nos enseña que, incluso en la noche más oscura, una sola chispa de verdad puede encender un fuego capaz de consumir las sombras del pasado y forjar un futuro resplandeciente, demostrando que las segundas oportunidades no son un milagro,
sino una promesa que el amor verdadero siempre cumple, y su viaje no terminó con un simple "y vivieron felices para siempre". Ricardo y Liana transformaron el veneno de la traición de Ignacio y el dolor de una vida robada en un antídoto para el mundo. La Fundación Duarte Montenegro no es solo un edificio con un nombre, es el latido del corazón de Alberto, amplificado a través de la generosidad de su hija y del hombre que lo amó como a un hermano. Cada niño salvado, cada familia que encuentra alivio en medio de la desesperación, es un testimonio viviente de que el amor no solo conquista el mal, sino que lo convierte en una fuerza para el bien, reescribiendo un final trágico en un comienzo lleno de esperanza para incontables personas que, como ellos, alguna vez creyeron que estaban solos en su lucha. La jornada de Ricardo y Liana nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar imperios de mentiras y construir puentes donde solo había abismos. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este video para que más personas crean que hasta la herida más profunda puede sanar. Y no olvides suscribirte para descubrir más relatos donde el bien siempre encuentra la manera de triunfar, sin importar cuán oscura parezca la noche. Juntos, vamos a celebrar esas vueltas del destino que nos demuestran que, al final, el corazón siempre encuentra su camino a casa.